Nos encontramos ante un diseño unibody de aluminio que destaca por la resistencia al polvo y las salpicaduras y cuyos puntos fuertes son la reducción del grosor a los 6 milímetros, que sienta muy bien, y un peso de 145 gramos que hacen que el móvil sea una delicia tanto en la mano como en el bolsillo. La pega que os podéis encontrar es que la cámara sobresale bastante y es posible que se arañe, así que la recomendación es que le pongáis una funda. Tenemos una pantalla del tipo Super AMOLED de 5,5 pulgadas y resolución 1920 x 1080, con una reproducción de color bastante buena. En el modo intenso quizás un poco exagerado, en el modo estándar se acerca más al estándar Super RGB, y con buenos ángulos de visión, buenos colores, buen contraste. La verdad que es un panel muy bueno, pero tiene un pequeño problema, que es la visualización en exteriores. No llega a los 400 nits y esto hace, sobre todo cuando te da el sol directo, es casi imposible ver el panel. Cuando hay bastante sol también cuesta verlo. Si no fuera por esto, el panel sería prácticamente excelente en su gama, pero le resta unos puntitos aun siendo una pantalla notable. Y ahora os voy a dejar que disfrutéis unos segundos de cómo se ve la pantalla. You have no idea. Hell of the goddess of death has invaded Asgard. Oh, I've missed this. And you and I had a fight recently. Did I win? No, I won, easily. Doesn't sound right. Oh, that's true. Nos encontramos en la parte del audio y destacar que el altavoz se encuentra en la parte frontal del dispositivo. Nos va a ofrecer 62 decibelios para llamadas, que no es el volumen más alto, pero es aceptable. 70 decibelios para música. Y como veis, tenemos un ecualizador con distintas opciones: graves extremos, graves potentes, equilibrado, agudos brillantes, vocalizador o desactivado. A mí me gustan equilibrados, subo un poquito más incluso el volumen. Y bueno, en ese aspecto bastante correcto. Y por último nos otorga 75 decibelios en cuanto a los tonos de llamada. Como ya digo, el altavoz suena bastante alto, con cierta nitidez, aunque en el ajuste estándar le faltan los bajos, le faltan los graves, que como habéis visto, si ponemos la ecualización podemos corregirlo. Es un altavoz más que correcto para el uso que necesitéis. Vamos con el audio por auriculares. Noticia positiva, tenemos un jack de 3,5 milímetros. Los niveles de volumen son muy buenos. La calidad de audio, por ejemplo, utilizando unos Astrotech DX50, que son unos auriculares súper baratos que suenan muy bien, utilizando eso sí unas almohadillas Compli que son de espuma, que son especiales, se escucha muy bien, los niveles de volumen muy bien, el audio nítido, sin problemas, sin distorsiones, un pelín por encima de la media. Y dos detalles: no he escuchado ninguna distorsión a niveles bajos de volumen, que había usuarios en XDA que se quejaban en el Moto Z Play. Aquí no lo he notado probando el volumen al mínimo con distintos tipos de auriculares. Y no puedo garantizar el soporte de 24 bits. El chip tiene soporte de audio para 24 bits, pero el reproductor nativo es Google Play Music, que no tiene este soporte. Y utilizando PowerAmp, pues tampoco he encontrado los 24 bits. Por lo demás, una calidad de audio por auriculares bastante buena. Nos encontramos en el apartado de rendimiento. Tenemos un Snapdragon 626, 4 GB de RAM, 64 GB internos del tipo eMMC 5.1 y encima una partición de datos del tipo F2FS, que es uno de los secretos de Motorola. El rendimiento general es muy bueno, ya lo estáis viendo, por la interfaz no vais a tener ningún tipo de problema. La multitarea también es bastante buena, sin llegar a lo buena que era en el Moto Z secas del año pasado, el Moto Z Flagship. Sí que ha mejorado bastante con respecto al Moto Z Play, que el año pasado no pasaba el test del inconformista, este móvil sí lo pasa. Y bueno, el rendimiento en juegos, pues mientras os limitéis a jugar en calidad media, van a ir bien. Si subís los detalles al máximo, va a haber juegos como Grand Theft Auto San Andreas que sí que van en el ideal de 30 frames, pero otros juegos como NBA 2K17 o Riptide Renegade pues no van a llegar a un rendimiento demasiado aceptable si jugáis al máximo de detalles. Para el rendimiento no tengo mucho más que decir, para el día a día va a ser bueno para el 95% de los usuarios. Y os recomiendo ver mi test del inconformista y mi test de rendimiento en juegos si queréis más detallitos del rendimiento.
En cuanto a la conectividad, tenemos más luces que sombras. Voy a empezar con las luces. Tenemos radio FM. Esta radio FM puede funcionar sin auriculares, pero si no utilizáis auriculares como antena, a mí lo que me ha pasado es que no sintonizaba ninguna emisora, así que probablemente estéis en la misma situación y tengáis que utilizar el puerto auriculares para poder sintonizar. Y un puntazo que es, tenemos ranura micro SD, pero es que a la vez sirve para utilizar dos tarjetas SIM. Si lo pensáis, la mayoría de móviles te ofrecen una ranura híbrida, lo que quiere decir que la segunda bandeja valdría o para una SIM o para una micro SD. Aquí podemos tener las tres cosas y es uno de los puntazos de este móvil por el que incluso muchos lo escogeréis y la verdad que es un buen detalle. Por lo demás, conectividad de datos ha funcionado bien, con las llamadas también no ha habido cortes, el Bluetooth 4.2 también se ha mantenido de forma estable, no he tenido ningún problema ni en el coche ni con auriculares. Mi única objeción en conectividad en este móvil es el Wi-Fi, que se limita a Wi-Fi N en banda de 5 GHz. Teniendo en cuenta que es un móvil que supera los 400 euros, es un detalle un poco feo, porque móviles de esta gama de precios, por ejemplo Xiaomi Mi 6, OnePlus 5, tienen Wi-Fi AC incluso con doble antena MIMO, lo que nos da un doble stream, lo que equivale a 866 megabits de velocidad de enlace en lugar de los 150. ¿Va bien el Wi-Fi que tiene este móvil? Sí, pero para la gama de precios sí que habría que exigir un poco más. Y por lo demás, bueno, pues una conectividad bastante buena. Nos encontramos en el apartado de batería y, bueno, os voy a comentar por encima algunos de los ciclos que me he hecho, bastantes consistentes. Esto fue después del primer día, son 26 horas de uso. Estuve usando la cámara porque salí a probarlo en la calle y varias cosillas que algunas de ellas las habéis visto en las primeras impresiones. También jugué a juegos, es decir, no me privé de nada, configuré mis aplicaciones y me quedaba un 29%. Con 6 horas y 47 minutos de pantalla, hubiera podido llegar a las 8 horas de pantalla tranquilamente. Otro de mis usos me quedaba un 23% de batería con 29 horas de uso, también usando un poquito de todo, incluyendo la cámara, como veis, los juegos, y me quedaba un 23% con 7 horas y 4 minutos de pantalla. Y aquí tenéis otro ciclo de 8 horas y 27 minutos de pantalla, con prácticamente, se podría decir que son 2 días de uso, un día y 19 horas extra de uso. Para uso real son prácticamente 2 días, con uso de la cámara, con unas 5 horitas en 4G, eso sí, casi todo fue en Wi-Fi, con algo de juegos, y me aguantó 8 horas y media de pantalla, como veis, y 2 días de uso, así que en ese aspecto genial. Y luego ha habido otro ciclo, este ha sido también unas 4 o 5 horas en 4G y el resto en Wi-Fi, un día y 8 horas de uso, es decir, 32 horas de uso. Y bueno, aquí ha habido muchísimo uso del Bluetooth, aquí solo refleja el uso de CPU, pero os puedo decir que han podido ser 5 horas o 6 de uso de Bluetooth. Y bueno, con 5 horas y 46 minutos de pantalla me quedaba un 22%. Este ciclo fue un poco el más doloroso, aún así hubiera podido pasar de las 6 horas de pantalla, seguramente llegar a las 7. Y lo que sí tengo que decir, pues que la batería no llega a las cifras que alcanzaba el Moto Z Play. Con este uso que me he hecho yo, probablemente os estaréis haciendo 2 o 3 horas de pantalla más e incontables horas de uso en espera. Pero bueno, hemos decrecido de 3.500 mAh a 3.000 con unos componentes internos muy parecidos, por no decir los mismos. Así que era de esperar que la batería decreciera. Sigue siendo una batería aceptable y en mi uso personal yo sí que valoro el nuevo diseño más ligero y más fino, aunque muchos no estaréis de acuerdo y preferiréis la batería del Moto Z Play. Por último, un apunte, los tiempos de carga. Tenemos un cargador con tecnología Turbo Power de Motorola que también es compatible con Quick Charge 2.0. Os van a valer cargadores de Quick Charge 2.0 para tener la carga rápida. Lo único que no ha sido excesivamente veloz. Me ha estado dando, Motorola promete un 50% de carga en media hora. A mí me ha dado en torno a un 40%, que no ha sido demasiado. Y una carga completa me ha tardado en torno a 2 horas y 10 minutos, que es un resultado un pelín lento. No sé si lo podrán mejorar por software, pero son los resultados que me ha dado y lo he probado varios días porque veis que ha agotado bastante sus ciclos de carga. En resumen, es una batería bastante buena, pero que tarda un poquito en cargar e inferior con respecto al año pasado. Vamos a hablar un poquito del software. Como sabéis, tenemos una capa tipo Android Stock. El launcher de Motorola, como veis, es una mezcla entre Google Now Launcher y el Pixel Launcher. Deslizamos las aplicaciones para arriba
Y lo que más destaca es el reloj con el tiempo y la hora, que está bastante chulo. Por lo demás, tenemos Android 711. Si queréis ver más detalles, os recomiendo ver mis vídeos del Moto Z, porque también lo tenía con Nougat y es prácticamente lo mismo. Y me voy a centrar en dos características. En la aplicación de Moto tenemos la pantalla nocturna de la que no había hablado anteriormente, no sé si estaba o no cuando yo analicé el Moto Z, que lo que nos va a permitir en unas horas que le determinemos va a quitar, va a filtrar la luz azul, es decir, va a poner el clásico filtro ligeramente amarillento para que podamos descansar mejor. Y luego lo que más me gusta de añadidos en este móvil es el manejar todo el móvil con el lector de huellas. De esta forma, al quitar la barra de navegación en pantalla, aprovechamos más espacio de la pantalla para que podemos ver más datos en las aplicaciones, más información, y evitamos, al ser una pantalla OLED, que haya quemados en la parte inferior de la pantalla. Ya sabéis que las pantallas OLED, cuando muestran imágenes estáticas, en este caso en Android, la barra de estado y la barra de navegación, se pueden quedar marcados estos botones en la pantalla y acaba siendo muy molesto. De esta forma lo evitamos. Los gestos que tenemos es de izquierda a derecha, tenemos la multitarea. Si damos de derecha a izquierda, damos hacia atrás. Si damos un clic es el botón Home. Si dejamos pulsado, tenemos el Google Now on Tap. Y si damos un ligero toque con vibración, apagamos la pantalla. Me ha resultado súper útil. En menos de un día le coges el tranquillo. Y la verdad que es una cosa que me ha encantado. Software, como ya digo, sin aditivos. Como siempre tenemos todos los añadidos de Motorola, que no estorban para nada ni gastan más batería. Y ahora viene el tirón de orejas, que es que seguimos con el parche de seguridad de mayo. Os recuerdo que Motorola no se compromete a actualizaciones mensuales, lo que es una nota bastante negativa. Y esto nos hace dudar de cuándo saldrá Android 2 para este móvil. Salir saldrá, pero no tenemos fecha todavía, veremos qué pasa. Y ahora mismo para desarrollo no hay nada de nada. Y os recuerdo que además en Motorola desbloquear el bootloader anula la garantía y no es un proceso reversible. Así que tenemos un software muy bueno como siempre en Motorola, y también seguimos con las clásicas motoroladas de siempre en cuanto a actualizaciones del software y políticas del bootloader. Hablemos de cámaras. Tenemos un sensor principal de 12 megapíxeles con tecnología Dual Pixel Autofocus que ofrece unos resultados de imagen muy buenos, especialmente en condiciones de iluminación apropiadas. Como podéis ver, las fotos se ven con muy buen nivel de detalle, muy buenos colores, en la pantalla del móvil luce muchísimo, y aquí podéis ver un primer plano de una flor muy espectacular con un efecto de desenfoque bastante bueno. Solo hay una pequeña pérdida de detalle en algunos de los elementos del fondo. Sí que hay un pequeño problema que podéis ver aquí de sobreexposición en algunas de las fotografías, a veces a causa del modo HDR. Os recomendaría experimentar un poquito con el modo HDR, o también, como podéis ver, tenéis unos controles manuales de la cámara bastante precisos que podéis toquetear un poco para conseguir mejor fotografía. Aquí podéis ver otra cosa que he hecho, que es hacer un zoom de 2 aumentos, lo vais a ver ahora, y la verdad que la calidad del zoom en 2 aumentos pues no pierde calidad, así que muy buena la fotografía. Aquí os dejo con un par de fotos más y la fotografía de día es muy buena. Cuando llega la noche contamos con una apertura 1.7 y flash de doble tono, no he necesitado el flash. La verdad que la calidad de las imágenes pues pierde un poco, los colores se vuelven más pálidos y bueno, aparte de que se introduce un poco de ruido, hay zonas de la imagen que salen un poquito oscuras, pero me parece que para la gama de precios y el móvil que es, la calidad de las fotos nocturnas es bastante aceptable, aunque no es perfecta ni muchísimo menos. En cuanto a la cámara frontal, tenemos un sensor de 5 megapíxeles con apertura 2.2, tenemos un flash dedicado que otros móviles no tienen y grabación de vídeo 1080, una cámara para selfies correcta. Hablemos del vídeo y tenemos, por ejemplo, en la opción 1080p a 30 fotogramas, una calidad de imagen muy buena, con muy buen nivel de detalle y que además cuenta con estabilización electrónica, que ha hecho un trabajo bastante encomiable. Sobre todo veis que soy un poco capullo y he empezado a moverme con el móvil, y la verdad que se puede discernir bastante bien lo que se mostraba en la pantalla del teléfono que llevaba en la mano, así que es una calidad bastante buena. Luego contamos con vídeo a 1080-60 frames. Aquí ya sí que hay alguna introducción de artefactos, aunque no está mal la calidad, pero el problema es que el teléfono no cuenta con estabilización óptica y la estabilización electrónica está deshabilitada en el modo 1080-60 frames, así que es un poco mareante con el movimiento. De hecho, podéis ver un clip grabado prácticamente en la misma zona y a la misma hora del día, y al grabar a 30 frames la estabilización, como veis, al funcionar la estabilización electrónica, pues la calidad del movimiento del vídeo es mejor.
Nota positiva, tenemos vídeo 4K a 30 frames por segundo y la calidad de imagen es muy pero que muy buena. Y el tema es que tenemos el mismo problema de que deja de funcionar la estabilización electrónica, así que aquí si veis, cuando me quedo quieto se ve muy bien todo, pero cuando me empiezo a mover, pues ya la calidad de la imagen se resiente. Eso sí, se mantienen los 30 frames por segundo. Seguimos con el vídeo 4K y cuando baja un poco la luz, por ejemplo, ya no alcanzamos los 30 frames exactos, la velocidad baja un poquito, aunque es difícil que notéis en este vídeo el pequeño stutter que se produce en el vídeo, pero sí que va perdiendo un poco de velocidad la fluidez del vídeo. Y el momento terrible en cuanto a la calidad de grabación llega con el modo 4K de noche, porque el móvil se mueve en torno a unos paupérrimos 15 frames por segundo, con lo cual el vídeo pues es un desastre en cuanto al movimiento, es súper poco fluido y nada recomendable. Eso sí, tengo que decir que si grabáis de noche a 1080p, la calidad es bastante buena y esto se puede demostrar con vídeos que hice del Moto Z Play nocturnos. Así que bueno, la calidad de vídeo en general es bastante buena y para el tipo de usuario que va destinado a este móvil os va a satisfacer bastante. Es momento para las conclusiones y primero repasemos un poco los precios de este móvil. Precio oficial 449 euros. No incluye ningún mod, os va a incluir una Style Cell, esto para España. Y luego se puede conseguir ya también, por ejemplo, para España en jafone.net por 399 euros, que es un precio un poquito más apetecible. Teniendo en cuenta este precio, nuestra nota para el Moto Z2 Play es de 7 sobre 10. Bien, la nota es que está bastante clara, es un móvil que yo he disfrutado mucho, me ha encantado en muchos aspectos, sobre todo porque a mí me gusta mucho el software de Motorola, que tiene buenos añadidos, además es tipo Android puro, la velocidad general del móvil, la cámara me ha satisfecho, la batería está bien, la pantalla, como me gustan las pantallas OLED, me ha resultado una pantalla aceptable, pero es que si lo pienso podría decir todas estas mismas cosas del Moto Z Play del año pasado. Solo me parece que gane realmente este teléfono en cuanto al diseño y el lector de huellas, no hay muchas más mejoras. Y te puedes comprar un Moto Z Play, bueno, de segunda mano me imagino que rondará los 200-250 euros, pero si te sientes aventurero, las tiendas chinas ya lo tienen por poquito más de 200 euros. Tienes más alternativas, Xiaomi Redmi Note 4 o 4X, como prefieras, que ya he analizado en estos días y que es un móvil que os va a dar prácticamente la misma experiencia de usuario que este móvil por unos 150 o 160 euros. De hecho, uno de mis amigos el otro día lo compró en España con 2 años de garantía por 160 euros. ¿Qué diferencias va a haber? Bueno, aquí vamos a tener una pantalla OLED que a muchos os gustará más, a mí de hecho me gustan más, pero no va a tener la nitidez general el panel de la pantalla IPS del Xiaomi Redmi Note 4. Tampoco va a tener tanto brillo, aunque como aquí el contraste es casi infinito, la diferencia en exteriores es mínima, además la reflectividad de la pantalla del Redmi Note 4 es un pelín alta. Y aquí vamos a tener una experiencia fotográfica bastante superior, la cámara sí que le da varias vueltas a la del Xiaomi Redmi Note 4. Vamos a tener el soporte para mods. Y bueno, la experiencia de Android puro y poquito más en líneas generales. En cambio el Redmi Note 4, por ejemplo, nos va a dar una batería bastante superior. Y para rematar la faena, os recuerdo que por menos de 400 euros podéis comprar en tiendas chinas el OnePlus 5, el Xiaomi Mi 6 o el Nubia Z17, que ya son móviles con el Snapdragon 835, 6 GB de RAM y otra serie de características que este móvil no tiene. ¿Que queréis un móvil con garantía en Europa? Este móvil cuesta 449 euros y por 50 euros más os podéis comprar un OnePlus 5 que va a ser prácticamente superior en todos los aspectos. Así que realmente lo que tenéis que valorar es si el diseño del Moto Z Play del año pasado era muy incómodo, que aquí sí que ha mejorado, un móvil más ligero y más finito, además con un lector de huellas superior, y si vais a utilizar mucho los mods. Pero mi opinión sobre los mods es que están muy bien, es una característica que el año pasado fue bastante innovadora, ahora sorprende un poco menos, pero que os ata al ecosistema de Motorola. Tenéis que saber que además Motorola ha garantizado el soporte de mods durante 3 años, eso quiere decir que las iteraciones del año que viene van a seguir con este soporte de mods, pero en 2019, que es cuando probablemente cambiéis de móvil muchos de vosotros dentro de 2 años, cuando salga un hipotético Moto Z4 Play es posible que ya no tenga este soporte para mods
con lo cual tenéis unos accesorios que no os van a servir en otro móvil. Así que, pese a que es un accesorio muy práctico, el tema de los Motomods, valorarlo, porque os va a salir más barato comprar un altavoz Bluetooth y un powerbank y a correr. Así que nada, hasta aquí hemos llegado con este análisis del Moto Z2 Play, al que el precio le lastra. Espero que os haya gustado, darle al like, también podéis suscribiros y nos tenéis en Twitter bajo el nombre @ainconformista. Un saludo amigos y nos vemos próximamente con más vídeos.